Ah, compartir pantalla. Bueno, esperamos que se escuche en línea porque a veces no falla la tecnología, pero esperamos que se escuche en línea. Shema Yisrael, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Yisrael. Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Yisrael, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. ברוך שם כבוד מלכותו, ברוך שם כבוד מלכותו, מלכותו לעולם, לעולם. ברוך שם כבוד מלכותו, מלכותו לעולם, לעולם. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע יושח לרגלה, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר יושח לרגלה, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר יושח לרגלה, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר יושח לרגלה, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע אמרתי, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך. כל כתר יושח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר יושח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך, 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 ישוע המלך. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אחד,
pero voy a cambiar la pantalla. Ahí donde está. Tengo tanta pantalla abierta que... ¿Dónde está? Ok. Bueno, y este Salmo 148, y me gustaría pues verlo, disfrutarlo, ver las imágenes. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. הללויה, הללו את יהוה מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, יהללו את שם יהוה, הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללו את יהוה מן הארץ, תנינים וכל תהומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עושה לברום, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור גנב, מלכי עץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים עם רעלים, יהללו את שם יהוה, כי נשגב שמו לבדו, הודו. על ארץ ושמיים, וירם כן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל. עם קרבו,
Bueno, pues espero se haya visto, se haya escuchado. Está un poquito largo este último video, pero creo, a mí me parecía importante dejarlo correr porque pese a lo que vamos a tratar el día de hoy un poquito, pero yo creo que es importante. No sé, a mí en lo personal, este canto, este salmo y en especial este video me transmite algo y, y algo que a mí en lo particular me hace sentir que Dios nos ha bendecido en gran manera, porque aquí vemos pues todo lo que viene a ser la creación, los animales, las plantas, los cielos, pero a mí me impresiona, de hecho, espero que se haya oído bien en la transmisión, pero a mí me impresiona mucho el cuando los sonidos de la naturaleza que empiezan a oírse, los animales, cuando ruge el león, pero no me deja de sorprender la sonrisa del niño. Es algo, para mí, algo espectacular y queda confirmado que Dios nos hizo a imagen y semejanza y para señorear nosotros también, estar como los que estamos a cargo de su creación y sabemos que es una responsabilidad que nos fue dada y que tenemos que aprender día con día de todo esto. Entonces, a mí, por eso quería dejarlo, la verdad me parecía muy, muy ilustrativo, porque quiero que voy a compartir otra vez pantalla, nada más déjenme ver porque tengo muchas pantallas abiertas aquí, si vieran, son bastantes. Ok. Ok, entonces, el día de hoy vamos a regresar con un tema que habíamos dejado hace unas 3, 4 semanas, que fue pues empezar a entender desde el principio. Yo creo que muchos ya lo hemos empezado a ver, pero como yo había comentado, es bien importante entender el inicio. Y a veces yo creo que a todos nos ha pasado cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento, empezamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿sabes? Bla, 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 y rapidísimo, porque ya quiero que empiece la historia. Ya quiero empezar a conocer qué hizo Dios. Pues yo creo que aquí hay una enseñanza primordial. Dios empezó a hacer desde antes de la creación. Entonces, es bien importante entenderlo. Entonces, a mí me parece importante poder entender cómo es que la cultura judía, hebrea, cómo ve la parte de la creación, porque nosotros como cristianos occidentales la vemos simplemente como un capítulo del Génesis y que pasa rápido, igual que las genealogías. Nosotros también vemos las genealogías, engendró y fue hijo y dio a luz y y rápido, ¿no? Porque eso se me hace aburrido, no le entiendo. Cuando es la base de muchas cosas en la palabra. Entonces, es bien importante entender desde el inicio. Entonces, para entender un poquito esto, vamos a ver que la creación
la creación de los cielos y la tierra, la creación que vemos en Génesis, que como habíamos tratado hace algunas semanas, era Bereshit en hebreo, está, desde el punto de vista hebreo, judío, está influenciada por interpretaciones rabínicas, enseñanzas tradicionales. Aquí nosotros vamos a ver que para ellos, obviamente estamos hablando desde la sapiencia, eh, desde la sapiencia del pueblo judío. Um, Adelante, Inés, ¿levantaste la mano? Bueno, no, creo que no. Ok, bueno, si nosotros recordamos o vemos videos o imágenes del pueblo judío, de los ortodoxos, vemos que ellos están desde niños estudiando la Torá y la estudian y ellos realmente en lugar de ir al kinder, a la primaria y todo, prácticamente ellos estudian Torá todo el tiempo. Entonces, ellos se centran mucho en el texto de la Torá porque para ellos es su historia. Lo que para nosotros a lo mejor como mexicanos pues vendría a ser, no sé, la historia de México, la conquista, los escritos prehispánicos, todo eso que para nosotros es nuestras raíces culturales, nuestra identidad, para ellos viene a ser la Torá, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ellos lo estudian a profundidad y van buscando encontrar, entender cada una de las palabras, de las frases, desde el contexto original. También aquí tenemos que ellos lo interpretan de una manera, como dice midrashica. Los midrashim son comentarios sobre textos bíblicos, es decir, por ejemplo, por poner un símil, las Biblias, cuando traen una concordancia o que son Biblias con pasajes comentados, es lo que ellos hacen, pero desde la raíz, desde la Torá, hacer comentarios, entender desde todos los ángulos posibles. Y a veces, como decía yo, nosotros lo vemos solamente por encimita, rapidito, porque yo quiero ya pasar, como decimos coloquialmente, yo ya quiero empezar con el guisado, ¿no? El plato fuerte, cuando realmente nos estamos perdiendo del plato fuerte. Entonces, aquí como vemos en pantalla, ofrecen interpretaciones creativas y profundas del relato de la creación, a menudo explorando cuestiones teológicas, éticas y filosóficas. Para nosotros, en el cristianismo, pues todo ha sido más bien espiritual, pero no podemos decir que filosófico, ¿no? Porque a veces incluso hasta tenemos el entendido que la filosofía está peleado con la espiritualidad, ¿no? Está peleada con la espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene pues nada que ver o casi nada que ver con la parte racional, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el contexto del cual viene todo, se nos abre un panorama mucho más amplio y empezamos a entender cosas que si de por sí para nosotros eran, llamémosle por menos interesantes, se nos vuelven muy reveladoras y empiezan, lo digo en caso mío, empiezan como en mi caso empezaron a caer muchos veintes, ¿no? Ahora entiendo por qué pasaba esto, por qué me decían esto. Y que muchas veces, pues uno preguntaba, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque así es, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Bueno, sí, no. Pero cuando empezamos a entender desde un ángulo más
más profundo de la palabra directa, se nos revelan muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante entender desde ahí. Ahora, también hay diversidad de interpretaciones. Eso pasa actualmente, día de hoy, por eso hay tantas denominaciones, porque interpretamos de diferentes maneras, lo cual no quiere decir que esté bien o que esté mal. Simplemente son interpretaciones diversas que como seres humanos tenemos diversas formas, diversas eh, perspectivas, pero eso no quiere decir que la palabra esté mal. Simplemente todo complementa a la palabra. Volvemos al punto, la palabra fue escrita por Dios para los hombres, para que nosotros fuéramos entendiendo, por eso es tan importante el leer, el escuchar una y otra vez. Y yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí de manera presencial o los que nos acompañan de manera virtual, nos ha pasado que de repente leemos un pasaje y lo volvemos a leer una segunda vez y decimos, ah, caray, ahora lo entendí diferente, ahora entendí otra cosa, ¿no? Y sí tiene que ver con lo que había entendido la primera vez, pero esta segunda vez como que esto me complementa, lo amplía, porque Dios sabía que nosotros necesitábamos tener la palabra para estudiarla. Entonces, al igual que nosotros en el cristianismo, también hay diversidad de interpretaciones, como lo vemos en la presentación, que dice que van desde interpretaciones literales a otros enfoques, que incluso alegóricos, ponen los judíos ortodoxos, tienden a tomar el relato de la creación en Génesis o Bereshit, propiamente dicho, de manera bastante literal, mientras que otros adoptan interpretaciones más flexibles que pueden incluir la evolución u otras ideas científicas. Ahora, yo creo que tenemos que siempre estar centrados en que es muy diferente decir creo en Dios a decir le creo a Dios. Son cosas diametralmente alejadas. Todos cristianos, católicos, incluso hasta ateos, tal vez. Bueno, no de una manera así, pero todos dicen creer en Dios. El problema es que no le creen a Dios, porque al no conocer la palabra y al no saber, nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos, por nuestro sentir, por lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal. Entonces, es importante nosotros entender que debemos abrirnos a escudriñar, como la palabra dice, escudriñar todo, retener lo bueno. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces eh, en, en, en el cristianismo nos dicen, no, es que no hay que ver nada judío porque es peligroso, porque puedes empezar a volverte judío, los judíos no creen en Jesús y tal, tal, tal. Y sí, o sea, a lo mejor desde un punto de vista no tendríamos que hacer, que negar, ahora sí que nuestra raíz, nuestra fe, nuestra salvación, nuestra piedra angular, pero sí tenemos que conocer con más profundidad de dónde viene nuestra piedra angular, de dónde viene nuestra roca. Entonces, la diversidad de interpretaciones no es mala, siempre y cuando sepamos en quién hemos confiado, en quién hemos creído y sobre quién estamos parados. Recuerden, amigos, la, la casa construida sobre arena, muy diferente a la casa construida sobre roca.
nosotros debemos estar fundamentados en una roca, entonces aunque venga la tempestad, vamos a estar firmes. Entonces la diversidad de interpretaciones simplemente nos debe dar más luz, más comprensión y mejor entendimiento. E incluso debemos nosotros, yo creo que prepararnos porque probablemente algún día estemos enfrente de alguno de nuestros hermanos mayores, de alguno de nuestros hermanos judíos, y tengamos la oportunidad de compartir. Y con ellos no es tan fácil como llegar y arrepiéntete, sálvate y haz la oración de salvación. No, porque ellos saben la Torá al derecho y al revés, mejor que nadie. Entonces, tenemos que aprender de ellos esa parte, tenemos que entender y fundamentar la revelación que nosotros tenemos, la gracia que nosotros tenemos. Entonces, no temer a la diversidad de interpretaciones, es más, ni en las denominaciones diferentes que hay en el cristianismo, porque al final del día todos buscamos lo mismo. Entonces, bueno, seguimos adelante para no meternos en un solo punto. Aquí, en general, ponen mucho énfasis en la acción divina y el propósito. Entonces, aquí vemos cómo es importante que ellos tienen una visión de que Dios es quien hizo las cosas y que hubo un propósito detrás de todas las cosas en la creación. No fueron cosas por error, cosas al azar, cosas que, ay, pues de pura chiripa fue así, ¿no? O sea, o fue consecuencia de, o a lo mejor sí fue consecuencia de, pero no porque no estuviera dentro del propósito de Dios. Y yo aquí quiero invitarles, mis estimados amigos, hermanos, a que reflexionen en esto. Yo creo que estamos aquí en este momento y hemos pasado por muchas cosas y no han sido por coincidencia. Todo ha sido parte de un plan para estar aquí. Si estamos juntos el día de hoy en esta reunión virtual presencial, es por algo, porque hay un propósito, porque hubo un camino que nos hizo llegar y coincidir en este momento. Entonces, ellos precisamente ven eso, ¿no? Como dice ese párrafo, ven en el mundo natural como una manifestación del plan y la voluntad de Dios y buscan vivir en armonía con sus principios. Y es bien importante y a veces nosotros lo pasamos así como muy, muy ligerito, ¿no? O sea, yo comentaba días pasados que a veces nos detenemos a ver cuando es de noche y que celebran algo y que echan luces, ¿cómo se llaman? Fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales. Nos detenemos y nos maravillamos y a veces damos por sentado la luna, las estrellas, el sol, el cielo, porque lo vemos diario, lo vemos tan cotidiano que no nos asombra cuando debería ser lo que debería asombrarnos, porque es algo más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro entendimiento, y es algo que pone de manifiesto la grandeza de Dios. Entonces, es algo que tenemos que aprender mucho de cómo visualizan ellos esta parte de la creación. A veces nosotros damos por sentado, y era lo que yo comentaba, por eso del video. A mí de verdad, me toca fibras sensibles escuchar esa sonrisa del niño entre todos los sonidos de la creación, porque digo, wow, Dios dio lo mejor cuando nos creó. Y a veces nosotros no estamos conscientes de eso. Lo decimos a veces, pero no lo vivimos. Entonces, es importante ir entendiendo esto, ¿no? Ahora, responsabilidad humana. Precisamente,
y con lo que decía hace rato, ellos también enfatizan la responsabilidad en el cuidado y la preservación del mundo creado. La idea de Tikkun Olam o la reparación del mundo es central en el pensamiento judío, lo que implica trabajar para hacer del mundo un lugar mejor y más justo. Y yo creo que aquí es un punto que quien no conoce a Dios, quien no le cree a Dios, pues es un punto muy controversial porque lo hemos visto semanas pasadas, meses pasados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Israel ataque, que haga tanta guerra, tanta destrucción, cuando realmente nosotros que hemos pues tratado de ver las cosas un poco más desde adentro por medio del pastor Eduardo y que conocemos un poquito y que sabemos, queremos empaparnos más de la palabra, sabemos que es algo que viene escrito en la Biblia, que estas cosas tenían que pasar, pero también hemos visto que el pueblo judío es un pueblo que ha hecho muchas cosas y lo decía eh, Eduardo la semana pasada que hizo un en vivo que decía, muchos critican al pueblo judío y quieren desaparecerlo del mapa y quieren no tener nada que ver con él. Y dice, pues lo primero que deberían hacer es cerrar Facebook, quitar el Waze, quitar muchas cosas, porque muchas de esas cosas son desarrolladas por judíos, por personas que quieren buscar, quieren innovar, quieren hacer algo. Yo estoy impactado el hecho de ver, pues, cómo ha habido, cómo han hecho parques, jardines en medio del desierto, donde antes era pura arena, ahora hay agua, hay lagos, hay árboles, hay vegetación. Y esto simplemente pone de manifiesto lo que estamos viendo, ¿no? La responsabilidad humana. Ellos, pese a lo que ha sucedido, que los han querido exterminar más de 2, más de 3, más de 4 veces, ellos siguen teniendo esa responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque desde Bereshit, desde la creación, ellos tienen claro ese principio que Dios creó con sabiduría el mundo, creó con amor al ser humano, por eso esa responsabilidad que tienen. En resumen, la comprensión judía del comienzo de la creación se basa en el estudio cuidadoso del texto bíblico, complementado con una rica tradición de interpretación y enseñanza. Esta perspectiva puede ofrecer una comprensión más amplia y profunda del significado y la importancia del relato de la creación. Esto es prácticamente pues lo que comentábamos hace un ratito. Si nosotros empezamos a ver la creación como una bendición de Dios para nosotros, empezamos a tener una perspectiva más amplia y más profunda. Así es como nosotros tendríamos que empezar a ver. Sí, es cierto que el clímax, la máxima y gran bendición fue cuando vino Jesús, hizo toda su obra y es quien dio su vida por nosotros. Es cierto, y es lo que nos conectó. Pero el amor vino desde antes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo pues era Yeshua mismo. Entonces en el principio estaba el amor. Desde esa perspectiva los judíos entienden la creación. Para nosotros es rapidito, rapidito. En el principio la tierra estaba desordenada, la luz, y rápido y empezamos, ¿no? Con las historias bíblicas cuando hay mucho entendimiento que debemos tener desde ahí, ¿no? Um, Bereshit,
Bereshit significa en principio, en el principio. Establece el tono para todo el relato de la creación, enfatizando el concepto de origen y comienzo. La Torá comienza con la historia de la creación para transmitir la idea fundamental de que Dios es el creador del universo y que todo tiene su origen en él. Esto creo que no es difícil de entender. Yo creo que nosotros como cristianos también sabemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, todo lo que en él hay. Él es quien gobierna. Pero aquí nosotros estamos resumiendo todo en una palabra que para los judíos es lo que para nosotros es el Génesis, para ellos es Bereshit, que es en el principio o en principio. Bet es la letra, y esto me voy un poquito rápido, esto lo habíamos comentado en alguna ocasión. El alefato hebreo es Aleph, Bet, Gimel, son las primeras letras. La letra Bet es la primera letra con la que empieza la Torah hebrea. El Aleph es la primera letra, Bet la segunda. El hecho de que la Torah comience con la letra Bet en lugar de Aleph ha llevado a diferentes interpretaciones dentro del judaísmo, dentro del pueblo judío. Yo comentaba que el hecho de que empiece con Bet y no con Aleph significa que el Aleph está reservado para Dios, porque Dios es el alfa y la omega, que la primera letra, obviamente ahí está en griego, alfa y la omega, pero en hebreo sería el Aleph. Entonces es el principio. Entonces Dios es el principio, Dios es el Aleph, por eso no puede empezar con Aleph y tiene que empezar con Bet, porque es después. Es una de las interpretaciones que se le puede dar el por qué empieza con Bet. También Bet se relaciona con bendición, porque es como la palabra Baruch, que es bendito. Y es parte de lo que comentábamos hace un ratito. Para ellos se entiende que la creación es un acto de bendición. Y de entrada la bendición es buena para nosotros. Entonces la Bet es también sinónimo de bendición, Baruch. Aleph, volvemos ahora a la primera letra. Aleph es una indicación de que la creación es un proceso continuo y Aleph es Dios, que sigue después del Aleph, es la Bet. Entonces, reiterando o redundando un poquito, Aleph representa la unidad absoluta de Dios. Esto sugiere que la creación es una expansión y manifestación de la unidad divina en el mundo físico. Y aquí ya empezamos a entrar a tener dos puntos, ¿no? Estamos hablando de la expansión y manifestación de la unidad divina en el mundo físico. La unidad divina de Dios, la esencia de Dios en el mundo físico, en el mundo terrenal, en el mundo humano. Entonces, conectar el Aleph con el Bet es, para los judíos, es eso. Aleph viene de lo divino, Bet viene a la parte física, a la parte humana. Entonces, desde aquí, simplemente con la misma palabra, con la primer palabra que empieza la Torah, Bereshit, sacamos muchísimas cosas importantes e interesantes y que nos dan nos reafirman el poder, la bondad, el amor, la bendición de Dios para con nosotros.
Bereshit es el principio, la raíz de la palabra Reshit, y eso lo comentábamos hace unos días. Reshit significa principio, comienzo, cabeza, sabiduría. Entonces, esta es la primer palabra con la que empezamos el, el Génesis, Bereshit. Ahora vamos a ver algunas palabras que vienen en Génesis. Elohim es lo que nosotros entendemos como Dios. La raíz de Elohim es él, como de manera muy, muy literal, él, EL, significa Dios. Y cuando decimos Elohim, estamos hablando de una grandeza, de una pluralidad de Dios, de una majestuosidad de Dios, que incluso es algo así como un plural, pero en unidad. Es como alguien en alguna ocasión ponía un ejemplo, es como decir los Estados Unidos de América, o sea, son los estados, pero es uno solo, ¿no? O sea, es un solo país, pero son varios estados, pero es un solo país. Es un tipo de pluralidad en unidad, por decirlo de alguna manera. Para nosotros, como cristianos, pues es lo que nos han enseñado como la Trinidad, que son tres personas en un solo Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Él es Dios y Elohim, es magnificencia, grandeza, majestuosidad. Entonces, muchas veces la palabra, sí, la palabra Él tiene que ver, tiene relación con Dios. Por ejemplo, a colación, pues el nombre de Israel significa el que lucha con Dios o quien lucha con Dios, que es cuando a Jacob se le cambió el nombre después de haber luchado y se le dijo que ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Y precisamente él viene de Dios. Israel es precisamente eso, el que lucha con Dios. El que lucha sería el prefijo y el sufijo sería Dios, el que lucha con Dios. Entonces, de aquí nosotros vamos a ir viendo la profundidad que para ellos tiene cada palabra, porque para nosotros, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, rapidito, pero para ellos el hecho de decir Elohim ya es una parte más grande, una magnificencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver algunos destellos de esa parte esencial que hay en las palabras. Bará. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Es como empieza el primer versículo de Génesis. Y aquí significa, bara, describe la acción de Dios al crear el universo. La raíz de bara es Bet Resh Aleph, que significa, son las letras, Bet Resh Aleph, que significa la idea de crear algo nuevo de la nada sin utilizar material preexistente. Y aquí es importante, porque a veces para nosotros crear es, pues crear, yo creo una obra de arte, ahí tengo una piedra, tengo un cincel, empiezo a pegar y creo una escultura. Quiero crear una pintura, tengo un lienzo, tengo óleos, tengo un pincel y empiezo a crear. Pero en el término hebreo hay otra palabra que tendría ese significado de crear algo con lo existente. Sin embargo,
Aquí bara tiene la esencia de crear desde cero, de algo que no existe, de lo inexistente crear algo. Aquí yo creo que esa parte donde nosotros vemos la diferencia en cuanto al lenguaje, en cuanto al idioma. Por eso yo siempre, bueno, no siempre, de un tiempo a la fecha, porque es que yo empecé a hacerlo, empecé a entender, y creo que es algo bueno y muy recomendable tratar de ver otras versiones, cómo lo manejan, cómo lo plantean, porque esto nos da mucha luz, mucha amplitud, nos ayuda a entender mejor. Entonces, aquí nosotros vemos esta parte de crear de la nada. Lo que para nosotros crear, pues es crear y crear, o sea, como decía hace un ratito, no es de la nada, simplemente crear una obra, crear un, una, un algo, ¿no? Pero en este caso viene concretamente a ser de la nada. Tenemos aquí también Tohu Babohu, que es que la tierra estaba desordenada y vacía, y aquí Tohu Babohu se traduce como caos y confusión. Se utiliza para describir el estado inicial de la tierra antes de la creación ordenada por Dios. Tohu se refiere al caos primordial, mientras que Bohu significa confusión o vacío. Y aquí yo creo que es donde nosotros ya como, como creyentes podemos empezar a entender un poquito más, con más amplitud estas palabras, porque nosotros ya podemos discernirlo desde un ámbito más, ahora sí llamémosle espiritual, porque Dios llegó a hacer la luz, llegó en ese caos, llegó a hacer la luz, a dividir, a poner orden. Y creo que para nosotros como creyentes debería ser muy importante esta parte de Bereshit para ligarlo con nuestra vida como creyentes. Yo creo que todos y cada uno de los que están conectados, de los que están aquí presencial, hemos en algún momento de nuestra vida visto un caos en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestro comportarnos, y todo eso tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, y el hecho de poder llegar a la luz verdadera nos da ese orden, nos da esa certeza, que es lo opuesto a tohu babohu, caos y confusión, que para nosotros en Génesis es desordenada y vacía. Para nosotros, cuando nosotros decimos desordenado y vacío, pues la tierra estaba pues sin orden y no había nada. Pero cuando lo traducimos como caos y confusión, lo podemos asimilar de una manera un tanto diferente. Y que Dios vino a poner orden y a darnos una certeza. Y eso es lo que hizo. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo cómo Juan 1:1
y Génesis 1:1 tienen tanto que ver. Yo estoy seguro ahora desde esta nueva manera de ver que Dios ahí le está hablando a nuestros hermanos mayores de una manera que ellos puedan entender, y ahora es parte de nosotros ser entendidos, porque como decía hace un ratito, probablemente tengamos la oportunidad de compartir con alguno de ellos y debemos de saber qué compartimos, saber cómo compartimos, saber qué creemos, cómo lo creemos. Y ya para terminar, una vez que todo entró en orden, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz en nuestra vida, en nuestra esencia. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es un símil enorme que estamos viendo en Bereshit. Aquí vemos la palabra Yom, que significa día, y describe los periodos de tiempo en la creación. Y aquí como dice en la presentación, dice en el relato de Génesis, Yom puede referirse tanto a un día literal como a un periodo de tiempo más amplio dependiendo del contexto. Y nosotros hemos escuchado muchas veces eso de que un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque precisamente así es. Nosotros como, como humanos, como personas que vivimos ahora sí que día a día, nuestra noche, nuestro día, y es lo que nos rige nuestras actividades, pues eso fue un orden para nosotros. Es poner en orden todas las cosas para poder eh, diferenciar cuando hay que dormir, cuando hay que descansar y cuando hay que estar en activo. Entonces, debemos poner nosotros en orden, o debemos estar conscientes de ese orden. Ahora yo les pregunto a todos los que están conectados, los que están aquí, ¿realmente estamos en orden todo el tiempo? ¿Realmente hacemos lo que debemos hacer todo el tiempo? Yo creo que la respuesta, digo, independientemente si la damos o no en voz alta o de manera gestual, yo creo que todos sabemos la respuesta. Y yo creo que cada momento es el momento idóneo para ponernos a cuentas con Dios, para dar gracias, para alabar, para pedir perdón, para, para saber que en Él está la luz, que esa oscuridad, esa confusión que llegamos a tener y que a veces volvemos a tener, yo creo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado. Yo les platicaba hace unas semanas mi tranquilidad se vio rebasada, mi cordura se vio rebasada por algunas situaciones, pero hay que confiar en Dios, hay que confiar en su palabra y entender que desde el principio Él hizo con sabiduría, pero sobre todo con amor, las cosas para ti, para mí.
y que ese gran amor que alguna ocasión nos quebrantó y nos hizo entregar nuestra vida a Dios, ese mismo amor nos debe llevar a entender y a querer conocer más de Él y a querer compartir más de Él. Yo generalmente cierro eh, mis pláticas cuando me toca compartir precisamente con ese verso que dice que en esto conoceréis que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y yo creo que ese debe ser siempre el reflejo de esa comprensión. Y a lo mejor habrá quien diga, ay, es que Israel siempre termina igual y siempre, pero yo creo que es, a mi perspectiva, creo que es algo que siempre, siempre Dios nos está manifestando desde el primer día hasta el último, que tenemos que voltear a Él para llenarnos de Él y compartir de Él. Entonces yo los invito, mis amados amigos, hermanos, vamos a terminar el día de hoy con una oración y antes de orar me gustaría que hiciéramos un poco de silencio y pensáramos, cerráramos los ojos y pensáramos como si estuviéramos en este momento de la creación. Te invito, por favor, cierra tus ojos y piensa cómo sería si tú hubieras estado ese día que todo sucedió. ¿Qué verías? ¿Cómo lo verías? Sabiendo que todo desde el comienzo fluyó por amor, como una bendición para ti, ¿cómo lo verías hoy? Esto no está peleado con lo que dicen del Big Bang, porque realmente pudo haber habido algo similar. No lo sé, no me consta, la Biblia no habla de eso, pero sí habla que todo era un caos, la Biblia nos dice, estaba desordenado y vacía. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento, ¿cómo llega hasta ti el día de hoy? Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir con la creación, con Bereshit? Creo que a veces nos falta hacer silencio y
escuchar la voz de Dios. A veces estamos preocupados, con miedo, con temores, dentro de una cueva, como un personaje, creo que ustedes saben quién es, que estaba con miedo, con temor, y pasaron muchas cosas y no estaba Dios, no escuchó la voz de Dios. Sin embargo, después de todas las cosas fuertes, estruendosas, Dios estuvo en un viento apacible. Y a veces nos hace falta dar ese momento de silencio y escuchar a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido escucharte, Señor. Yo sé que cada momento que pasamos junto a ti, te conocemos un poco más, Señor. Yo puedo decirte muchas cosas, Señor. Puedo hablar todo el tiempo, pero quiero escucharte más seguido. Señor, hoy agradezco esa bendición que tuviste, que nos diste, Señor. Esa bendición, ese amor. Te pido en esta hora, Señor, que tú te quedes con cada uno de mis hermanos que están conectados, los que están aquí, Señor, los que estamos aquí. Señor, y sé que tenemos que tomarnos de tu mano y entenderte mejor, Señor. Y sí es cierto, probablemente estemos pensando que a veces es complicado entender desde esta perspectiva, entender desde cada una de las palabras que tú nos diste, Señor, pero creo que es una manera de entenderte mejor. Te pido en esta hora que te quedes con todos mis hermanos, mis hermanas que están conectados, que están aquí presentes, Señor, que sea de bendición, Señor, esto que estamos compartiendo. Sin embargo, Señor, también quiero pedirte, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, por tu pueblo, Señor, que ha tenido a bien preservar tu palabra, hacerla llegar para nosotros y darnos ese entendimiento que si es complicado para nosotros porque estamos recién empezando a entenderte en todo el contexto, en toda la dimensión de tu palabra, Señor. Pero permítenos entender mejor, Señor, y de esa manera seguir bendiciendo a tu pueblo. Te pido que te quedes, Señor, con ellos. Si bien ya no hemos escuchado nada, sabemos que tu pueblo te necesita, Señor. Bendíceles, bendice sus gobernantes, Señor. Bendice a los líderes, bendice al pastor Eduardo, a su familia, Señor. Te pido en esta hora que bendigas a cada uno de ellos y que te quedes, Señor.
quédate en nuestras vidas, quédate con todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias. Gracias. Amén. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría saber si alguien quisiera compartir algo. Yo sé que algo pueden compartir. Erlinda, le vi cara de que quiere compartir algo. ¿Alguien quiere compartir algo? Erlinda, Inés, aquí de este lado. Yo sí. ¿Sí? Sí. A ver, adelante. Bueno, con referente al tema, efectivamente yo buscaba a Dios de una manera, como lo enseñaban en mi familia, sin embargo, pues yo no lo encontraba y yo sentía un vacío. Yo entraba a una iglesia y yo decía, es que ¿dónde estás? Yo no te encuentro, no te siento. Y cuando yo conocí a Dios, yo me sentía muy perdida, me sentía muy sola, y Él vino a poner ese orden en mi vida, a darle sentido, a mostrarme diferentes propósitos y a llenar ese vacío que en todo ser humano está diseñado solo y exclusivamente para que Él lo llene. Entonces, esto me recordó ese día en el que yo lo recibí y en el que supe que aunque yo no lo conocía como tal, Él había estado conmigo desde que nací, porque yo siempre me preguntaba cómo es que he pasado tantas cosas, ¿no? Y aquí sigo, y aunque me pronosticaban muy feamente para mi vida cosas y caminos de perdición por mi historia de vida, no, nunca fue así. Y en ese momento yo comprendí que Dios no lo permitió y que siempre me cubrió y estuvo conmigo. Fue así. Amén, amén. La verdad que Dios es bueno y siempre nos da una respuesta y siempre nos recuerda cosas, nos recuerda de dónde venimos. Sí. Y a veces no sabemos a dónde vamos, pero sabemos que vamos a un buen lugar, porque Él tiene planes de bien para nosotros. ¿Alguien más? Mari, Ana. Pues yo creo que todos tenemos alguna historia similar, ¿no? Digo, igual cuando yo lo conocí fue una época pues donde la vida estaba, ahora sí que tofu, bajo, todo caos y en confusión. Y pues él, al conocerlo a él, pues todo llega a poner un orden y a decir, por fin sé dónde estoy, ¿no? Con quién voy. Amén. Así es. Sí, realmente yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa confusión, ese desorden, incluso ese vacío. Incluso la tierra estaba desordenada y vacía y nosotros también hemos sentido ese vacío. Que cuando lo conocemos, nos arropa, nos abraza, nos apapacha y qué bonito es. Pero también es importante entender que no todo el tiempo es apapacho. Yo creo que es como el papá con los hijos. ¿Sí? Así es. También lo sentí. Y de repente, órale, mijito, pues ya tienes 34 años, ya es hora de que te vayas a trabajar. ¿No? Entonces, yo así lo veo también y así lo he entendido. Creo que hay un momento que también nosotros debemos empezar a trabajar para Él, para compartir y para llegar a otras personas. Entonces yo las animo, porque bueno, creo que ahora sí están conectadas puras mujeres y Juan Carlos no se conectó hoy, bueno, pero les animo a
compartir donde quiera que estemos, en el trabajo, en cualquier lugar. Y como les decía, no necesariamente dar bibliazos o empezar a recitar versículos, capítulos, no. Yo creo que es esa parte de ese amor, ese apapacho, ese abrazo que todos en algún momento necesitamos y que otras personas necesitan. Entonces, pues, creo que con eso esto cerraría el día de hoy. No sé, Linda, Inés ya no hablaron, estuvieron muy serias el día de hoy y me gusta que participen porque a final del día todos estamos aprendiendo. Yo creo que no es el hecho de que, pues bueno, sí, yo he estado preparando algunos temas, compartiendo, pero creo que todos tenemos siempre algo que aprender y de verdad yo lo comenté desde el inicio, yo el más sorprendido de que cuando comparto cosas me caen y de verdad hay ocasiones que estoy diciendo y digo, chin, qué bueno que no me mordí la lengua, porque de repente hay ocasiones que digo, híjole, esto me acomodó bien a mí, pero estamos aprendiendo, estamos en el camino y es seguir adelante y sabiendo que no todo el tiempo es de recibir, 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 que también hay momentos que tenemos que dar. Entonces yo les invito, Inés, Erlinda, Dulce, Ana, Mari, Israel, pues que tenemos que salir y no literalmente salir a la calle, o puede ser que sí, pero sí en la medida de lo posible entender, comprender y apapachar a alguien. De verdad, yo he tenido alumnos, yo, para quien no me conoce, bueno, yo doy clases de guitarra y he tenido alumnos y alumnas que de repente, pues, vienen con ciertas situaciones y a veces lo que les digo, a veces le hace uno más de psicólogo, pero yo sé que más que psicólogo es Dios quien me pone en ese lugar. Pero bueno, obviamente no puedo expresarme así, no lo entenderían y a lo mejor hasta dejarían de venir, pero bueno, en palabras coloquiales le hace uno de psicólogo, pero más bien trata uno de compartir la bendición que ha llegado a la vida de uno. Early, ¿quieres comentar algo? Desde hace rato te veo como que quieres comentar algo. No, no. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Tenemos un diluvio aquí en la Ciudad de México ahorita. Sí, manden agua Está lloviendo demasiado, pero pues dándole gracias al Señor. En esta parte de, pues, el aprendizaje con el que me quedo el día de hoy es que yo creo que aunque, pues como decimos, ¿no? Tenemos el caos y muchas cosas revueltas, pero yo creo que el pedirle al Señor la dirección y el acomodamiento, siempre hemos dicho que Dios acomoda, sus tiempos de Él son perfectos, entonces nada más tenemos que dirigirnos, ¿no? A veces decimos, ay Señor, traigo como que la madeja, no encuentro el hilo por dónde voy a empezar, pero Él lo sabe y dirigirnos a Él. Decías algo importante, en dónde estamos parados. Yo siempre ahora he dicho que mientras uno sepa dónde está parado uno, y pues es esa piedra angular, ¿no? A lo mejor antes decíamos, sí, pues Dios, sí, pero no, es el Señor, es Yeshua, donde nos vamos a parar y saber que en Él, estando parados en Él, pueden venir mareas, pueden venir sacudidas, pero Él dice, aquí estás, yo te sostengo. Entonces, pues eso es lo que quiero compartir y que no nos desanimemos. Él está en un constante, ¿no? Él es fiel y su fidelidad siempre nos va a perseguir. A veces volteamos de repente a otros lados o dicen, no, es que es esto, pero no, Él está ahí.
Entonces, Él es fiel en lo que tiene preparado para nosotros, es fiel en lo que hay en su palabra, entonces, pues no hay más. Entonces, creer en Él y ahí estamos bien. No nos pueden noquear por otros lados porque Él nos sostiene. Amén. Sería todo. Así es, gracias. Sí, pues la verdad que bien como dices, es importante esa parte de saber en quién estamos confiando, en quién estamos parados y de verdad yo también comparto mi experiencia. Para mí de repente es complicado, o sea, estos temas no son sencillos de dar de repente, son de repente un poquito álgidos, un poquito técnicos, teóricos, no sé cómo expresarlo. A veces hacerla algo más emotivo y todo, pues a lo mejor fluye de otra manera, pero en este caso, cuando vemos eh, cuestiones más, pues sí, técnicas, teóricas que tenemos que entender, para mí es un reto, de verdad. Y yo les ofrezco una disculpa si en algún momento se hace tedioso o no me sé dar a entender bien. Para mí también es algo nuevo, pero sé que Dios está poniendo los medios, Dios está capacitándonos a todos y yo el primero. Amén, así es, Inés, así es nuestra fe está en Él, nuestra roca, Él es en quien confiamos y en quien debemos estar parados todo el tiempo. Bienvenida Inés, la verdad que nos da muchísimo gusto, primer día y bueno, esperemos que no sea el último, al contrario, y de verdad yo lo hago extensivo también para contigo. Hay ocasiones que hay temas que son complicados y digo, ay Señor, dame palabra, dame entendimiento, dame sabiduría para saber cómo llevarlos, porque si queremos realmente entrar a la raíz, a la profundidad, hay que, pues, picar piedra, ¿no? Y no es sencillo, no me resulta sencillo porque yo llevo conscientemente 40 años en el cristianismo, inconscientemente, pues desde cuna, nací en hogar cristiano, pero obviamente, pues es otra cuestión, ¿no? Entonces, el hecho de entrar desde el Antiguo Testamento, desde la Torá y entender todo esto, para mí es interesantísimo, es súper ilustrativo, me ha abierto mucho el panorama, pero de repente digo, Dios mío, ayúdame a transmitirlo porque no es sencillo y no quiero que sea tedioso tampoco. Entonces, les agradezco mucho y creo que estamos aprendiendo juntos. Y de eso se trata esto, ¿no? De aprender, porque el maestro es Dios, la palabra. Entonces todos estamos aprendiendo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Inés. Gracias por haberte conectado el día de hoy y esperamos te sigas conectando. Esperamos verte por aquí pronto. Con relación a lo de Eduardo, su visita, hasta ahorita parece ser que todo sigue en pie. 31 de mayo, aquí en Querétaro. Este es el salón en el Hotel Señorial, en el centro de Querétaro. Ahí es donde va a estar. No tenemos todavía el horario exacto, pero es alrededor de las 6 de la tarde, más o menos. Va a estar entre 6, 8 o 9 de la noche, en ese horario más o menos. Y al día siguiente sería en Ciudad de México. Y bueno, ahí no me acuerdo en dónde va a ser, sí, en la del Valle, pero es en el Beler. No, es ¿No? en uno del Seguro Social. Ah, sí, es cierto. Sí, es en el Seguro Social. Bueno, ya les daremos los datos, pero hasta ahorita va a ser así. Y pues bueno, nos dará mucho gusto conocerles en persona. Bueno, en este caso a ti, Inés. A Arlinda ya la conozco en persona. Y bueno, todos los que estamos aquí, pues un gusto conocerlos, recibirles aquí en casa.
Y pues muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Cuídense Bienvenida, mucho. Inés. Bienvenida, Inés. Bienvenida y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.